Buenos días, bendiciones para todos. Buenos días, buenos días. Buen día, Dios les bendiga. Buenos días, mis amados. ¿Cómo amanecieron hoy? Buenos días. Vamos a darle, se gane la bendición de orar para iniciar. Si quiere ganarse esa bendición hoy temprano, en esta mañana,
Amén. Adelante. Padre Altísimo Rey, soberano Dios, Señor, venimos delante de tu presencia esta mañana, Señor. Precioso. Tocamos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que seas tú derramando de tu santo espíritu, sabiduría, conocimiento para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, abre el entendimiento, Padre. Danos sabiduría de lo alto, papá, para entender y comprender cada palabra, cada versículo que se va a tratar. Derrama sabiduría sobre el pastor cada día, sobre el maestro, Señor amado, para que con tu conocimiento y tu sabiduría, Señor, Él pueda hablarle a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias al Eterno. Padre, danos entendimiento, danos sabiduría. Sea usted hablando a tu pueblo y hablándome también a mí en este momento especial. Bendito Dios, para crecimiento y conocimiento en tu palabra y en tu ser. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Santo es el Señor. La iglesia y su edificación. Página 17. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y podemos ver que Jesús, viendo tantas conjeturas que hacían los judíos, los escribas, los saduceos, los fariseos, tantas conjeturas que hacían, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen ellos que soy yo? Algunos decían que eres Elías, que eres un profeta, que eres tal cosa, que eres otro. Pero Jesús le pregunta: ¿y quién dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese que los discípulos estaban allí, pero dentro de los discípulos no le había llegado la revelación de quién era Jesús en realidad. Sí, lo estaban viendo, lo habían seguido, estaban con él, pero la revelación de la extensión del reino de Dios en la tierra no se le había revelado a ellos. Ellos no habían discernido que Jesucristo era esa extensión del reino de los cielos, que él era el máximo representante del reino de los cielos, escogido y llamado por Abba Padre para hacer esa asignación, para ejecutar esa asignación, para ser ese enviado, ese representante, para ser ese artífice de mostrar todo el plan perfecto de Dios. Por eso los otros no podían, no supieron identificarlo. Pero Pedro tampoco lo había identificado, porque Pedro aún
no había podido entender ni discernir lo que estaba sucediendo a su alrededor. Tuvo que venir una revelación del cielo, tuvo que venir el Dabar del cielo. El Dabar, que es la palabra creadora del cielo, y que solamente Abba Padre podría dar esa revelación directa a un hombre, así como lo había hecho anteriormente en el Antiguo Testamento. Así se lo reveló a Pedro, empezando la iglesia de Cristo, colocando Cristo los primeros fundamentos, que era Él mismo. El fundamento era Él mismo, Jesús. Y por eso Simón Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres. Bienaventurado significa doblemente bendecido o bendecido por Dios. Fue bendecido Pedro en ese momento, en ese instante, porque no se encontró otra persona que tuviera de pronto esa disponibilidad de poder saber o portar lo que era eso. Pedro lo portó, pero más sin embargo, más adelante lo negó 3 veces, porque había en Pedro un egoísmo de no poder aceptar que su maestro iba a morir e iba a resucitar. Él quería tener a su maestro ahí a su lado, caminando todo el tiempo. Amén. Y muchas veces nosotros tenemos maestros y no nos queremos desprender de ellos. Tenemos nuestros pastores, nuestros guías, y no nos queremos desprender de ellos. Tenemos familiares que de pronto van a partir a la presencia del Señor y no nos queremos desprender de ellos. Nos duele, nos apegamos mucho a las personas. Así estaba Pedro en sus sentimientos carnales. En ese momento estaba Pedro allí, en ese momento, que no quería dejar que su maestro, el Cristo, se fuera, porque y cuando se dio cuenta Pedro de la profundidad de lo que había adquirido con todo eso, cuando fue prendido Jesús y él comenzó a negarlo 3 veces. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, Pedro viene de piedra, una piedra que es arrancada de una gran roca o una cantera, y esa gran roca y esa cantera es Cristo Jesús mismo. Acordémonos del pasaje en Isaías donde habla: acuérdate de Abraham, de la cantera de donde te saqué. Ahí Jacob fue arrancado de la cantera de Abraham, sacado de Abraham, como semilla fue colocado ahí descendiente Jacob de Abraham, y salió de esa cantera. Muchas veces nosotros tenemos que acordarnos de cuál cantera hemos salido, de dónde salimos, de dónde venimos. Es muy importante eso, nosotros poder recordar y discernir de dónde hemos salido. ¿Quién fue el que puso el fundamento de la enseñanza en mí, en mi vida? A veces creemos que el fundamento lo colocan los pastores de nosotros, los maestros de nosotros. No,
El fundamento lo coloca Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la palabra que tu maestro o tu pastor te enseña a diario. Tu guía, tu líder, tu maestro, va a hablar de ese fundamento. Y ese fundamento es Cristo Jesús. Por eso, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando nosotros creemos que el fundamento lo coloca es el concilio, el nombre de la iglesia donde estábamos, que metodista, que calvinista, que no. El fundamento es Cristo Jesús y Él es el que coloca ese fundamento. El fundamento no lo coloca hombre alguno. Y si viene alguien a colocar otro fundamento diferente, no lo recibáis, dice la Sagrada Escritura. Porque el fundamento es Cristo Jesús. Amén. La iglesia, aparte de ser una organización, es un organismo espiritual. Fue edificada según el patrón divino con el propósito de ser el templo de Dios Padre. Y Dios Padre creó una roca para que sea el templo. De esa roca se hiciese el templo físico y el templo espiritual. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios organizó, hizo un organismo también donde había unos componentes físicos con un diseño, con un trazo, en un diseño de cómo debía ser construido el templo y todos los componentes del templo, cómo estaba diseñado. Así, Cristo mismo vino a darle vida espiritual a ese templo físico y volver a construir y a reedificar el templo espiritual en los corazones. Por eso Jesús le preguntaba, ¿a quién dicen ellos que soy yo? Ahora, ¿quién dicen ustedes, mis discípulos, que soy yo? ¿Han logrado entender quién soy yo? ¿No lo entendieron? Solamente Pedro le vino la revelación del Padre. Por eso Jesús se lo enfatizó. En la iglesia y su edificación. ¿Cómo está edificada la iglesia? ¿Cómo es el fundamento especial de esa iglesia? Bendito Dios. Ese fundamento especial es Cristo Jesús mismo. Por esto es que fue edificada por Dios Hijo y está habitada por Dios Espíritu Santo. Este nuevo templo, esta nueva casa, esta nueva iglesia espiritual en cada uno de nosotros es edificada por Dios Hijo y está habitada por Dios Espíritu Santo. La iglesia tiene un fundamento sólido, insustituible e inigualable. Nada te puede igualar. Aunque seamos muchos templos de Dios, el templo espiritual de Yusmeli, el templo espiritual de Fernando, el templo espiritual de Elías el profeta, el templo espiritual de Anamar, el templo espiritual de Geraldine, el templo espiritual de Reina Karina, el templo espiritual del pastor Raúl. Amén. El templo espiritual de cada uno de nosotros, aunque tengan las mismas características y similitudes,
hay un ADN especial en cada uno de nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Y ese ADN lo coloca Cristo Jesús, de acuerdo al nivel de búsqueda, de acuerdo al nivel de fe, de acuerdo al nivel de servicio, de acuerdo al nivel de obediencia y santidad que cada uno tenga y ejecute en nuestras vidas. Así va a ser el templo espiritual que Jesucristo fundamentó en nosotros. Amén. Por eso hay unas ciertas diferencias marcables en cada uno de nosotros, aunque todos somos el templo de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre habita en nosotros. Para Dios Padre habitar en nosotros, tiene que estar el templo de Dios Hijo en nosotros. Y tenemos que construir ese templo con cosas sencillas: obediencia, santidad, búsqueda, palabra, ayuno, vigilia, oración, fe, una fe. De acuerdo a ese nivel de fe, así va a ser tu templo. Así vas a ser tú como iglesia. Amén. Por eso la iglesia es un fundamento sólido, instituible, inigualable. Jesucristo, que le garantiza y proporciona la seguridad necesaria y suficiente para su firme edificación. ¿Quién es la garantía de que este cuerpo mío sea un verdadero templo de Dios? Lo garantiza Jesucristo. Jesucristo mismo lo va a garantizar. Pero yo tengo que hacer algo, y algo insignificante de pronto para muchos, pero muy importante para mí, para mi crecimiento, para mi formación como templo de Dios. Es eso que ya les he dicho, se lo vuelvo a recalcar: palabra, ayuno, vigilia, oración, obediencia, santidad, fe. Y todo el fruto del Espíritu Santo tiene que verse reflejado para ser un verdadero templo del Espíritu Santo. Todo el fruto del Espíritu Santo con todos sus componentes: amor, paz, gozo, benignidad, templanza, dominio propio, fe, mansedumbre. Cristo, el edificador de la iglesia. La expresión edificaré mi iglesia revela la capacidad de quien podría establecer en la tierra un organismo vivo que pudiera sobreponerse a las pruebas de vida, vencer la muerte y romper con todos los obstáculos creados en el mundo espiritual hasta alcanzar las metas establecidas por el mismo Dios. ¿Cuál fue la meta de la iglesia enviada por Abba Padre? ¿Cuál fue la meta de esa iglesia? Fortalecerse y poder romper, destruir, derribar todos los ataques que iba a recibir. ¿Cuántos ataques no recibió Jesucristo para mostrar el camino, cómo nosotros tenemos que edificar la iglesia? Asimismo, como Él la edificó en el padecimiento. Fue empoderado, fue bautizado, aunque Juan no lo quería bautizar. Pero Jesús le tuvo que recordar el fundamento que había estado desde anterioridad, muchos años más atrás, a través del profeta Isaías. Tenía que cumplirse esa palabra que había revelado Dios, el Dabar de Dios, el Nixajá de Dios, había sido revelado.
a través del profeta Isaías. Tenía que cumplirse esa palabra, tenía que cumplirse esa ley también estipulada. Y cuando Juan el Bautista recordó eso, que Jesús le recordó esa palabra profética, entonces accedió a bautizarlo. No soy digno de desatar tus sandalias, pero bueno, vamos a bautizar, le dijo Juan el Bautista. Y bautizó a Jesús. De allí salió empoderado al desierto a recibir los 40 días, 40 noches, ataque directo con Satanás para no dejar que se edificara ese templo espiritual en la carne del Hijo del Hombre, en la carne de Jesús, formado Dios mismo en la carne, figura de hombre. No quiso dejar levantar el templo en Jesús, pero Jesús venció allí en el desierto. Lo venció a Satanás en el desierto. Y dice que él huyó por un leve tiempo. Por un breve momento se alejó de él. Cuanto más el enemigo, Satanás, va a tratar de destruir cuando tú llegas a los pies de Cristo y comienzas a construir el templo de Jesucristo en ti, en tu cuerpo, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus impulsos. Se te va a levantar primeramente tu familia. Se te va a levantar el mundo entero para que tú no construyas el templo espiritual. Cuán fuerte es llegar nosotros a Cristo y comenzar a construir el templo de Dios en nosotros. Cuán difícil es, muy difícil. Aún ni los que nacen en el evangelio, los hijos que nacen en el evangelio, sus padres son cristianos, sus abuelos son cristianos, esos hijos que nacieron en el evangelio también se les hace difícil. Porque cuando comienza el llamado y la escogencia, la prueba, muchos se van, no aceptan el evangelio. Y ahí viene un sufrimiento de los padres, nosotros los padres, para con los hijos, viendo que ellos no están siguiendo el camino en que nosotros colocamos nuestros pies. El camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Jesucristo rompió todos los obstáculos habidos y por haber. El vituperio, el señalamiento. Lo querían apresar y matar antes de tiempo, que no se cumpliese todo lo que tenía que hacer durante esos 3 años y algo, hasta su muerte y su resurrección. Aún su madre, en esas fiestas, lo colocó a revelarse con milagros antes de tiempo, convirtiendo el agua en vino. Dijo, madre, todavía no es el tiempo. ¿Por qué me haces esto? Y lo dejó allí. Mire, lo que él les diga, eso hagan ustedes. Y se fue. Porque siempre va a haber alguien que va a querer que tú te rebeles antes de tiempo para destruirte, para derribarte. Cuando tú buscas a Dios y encuentras el camino de subir al monte y mirar, no la revelación del reflejo del fuego en la zarza que está ardiendo, sino aquel que enciende la zarza. Cuando tú llegas a ver quién es el que enciende la zarza, que subes al monte y comienzas a ver quién es el que encendió la zarza, a conocerlo, a dialogar con él, a hablar con él. Se te van a presentar
muchos gigantes, muchos enemigos a derribarte de ahí para que no se fundamente ese templo espiritual en ti. El paso inicial de esta grande obra comenzó con el amor tan grande y sublime que llevó al Señor Jesús a superar los peores dolores y sufrir toda clase de presión moral y espiritual. Hubo mucha presión en Jesús para mostrar como embajador del reino, el reino que él portaba en sí. Y así como él porta un reino de los cielos, tú también, al tener a Jesucristo dentro de ti, vas a portar también ese reino, vas a ser portador o portadora de ese reino de los cielos. Por esto es que por el sacrificio fue perpetuo, fue perfecto, perdón, fue perfecto. En Juan 3:16 nos marca eso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está marcando el lanzamiento del representante del reino de los cielos a la tierra, en Jesús. Nadie lo vio descender y posarse en el vientre de la mujer. Hubo señales de que eso iba a acontecer. Bueno, hubo palabra revelada que eso iba a acontecer, sí. Pero nadie lo vio descender y posarse en el vientre de María. Lo vieron crecer en el vientre y nació y vieron, ya ustedes saben toda esa historia, pero así como nadie lo vio descender, nadie lo vio ascender cuando murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, nadie lo vio resucitar. Él comenzó a revelarse a los demás. Es otra cosa diferente. Para seguir mostrando su fundamento. Fundamento sólido de que todo lo que había él dicho que iba a acontecer, aconteció en él, estaba aconteciendo en él. Por eso Jesucristo, su muerte y resurrección fue profético. Acto profético del Dabar de Dios, así como salió el Dabar de Dios en el principio que nos marca Juan 1:1. Estuvo en el principio en su creación y se hizo la luz y él es la luz del mundo. Así se cumplió también a cabalidad todo esto. La grandeza de este amor puede ser medida en los procedimientos de Cristo. En ningún momento él rehusó, sino que se entregó a sí mismo por nosotros. El amor de Cristo por la iglesia. La iglesia comprada por la sangre de Cristo. La iglesia vino a ser propiedad exclusiva del Señor, pues él cumplió con todas las exigencias en cuanto a la forma en la forma que rescataría, como afirma el apóstol Pablo, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera carta a los Corintios 6:20. Por lo tanto, la iglesia es un pueblo adquirido. En Primera de Pedro, capítulo 2:9, nos habla de eso también, que es un pueblo adquirido por Dios a través de su sangre, muerte, resurrección, cuyo precio no puede ser evaluado en oro o plata. Cristo fue el precio mismo para comprarnos a nosotros como iglesia. Por eso tenemos que mirar cómo estamos edificando la casa de Dios
en nosotros. ¿Cómo la limpiamos? ¿Cómo la barremos? ¿Cómo la decoramos? ¿Cómo está el templo espiritual? Así como tú quieres decorar la casa física donde tú vives, también quieres decorar, debes decorar la casa espiritual donde habita Dios. No con luces, cámara, acción, no. Edificarla con santidad, con obediencia, con palabra, con ayuno, con vigilia, con oración. ¿Cómo debemos edificar ese templo? Cristo, el fundamento de la edificación. Existe un fundamento sobre el cual la iglesia está edificada. Este fundamento es superior a todos los otros. Se trata de Cristo Jesús, que se dio a sí mismo por todos nosotros. Sin él no habría iglesia, que es una construcción tan segura que por la base que posee permanecerá eternamente. Cuando tú haces una construcción, de acuerdo a tu cimiento, te va a garantizar la durabilidad de esa edificación. Si tú vas a hacer un edificio, por aquí está mi amado pastor y colega arquitecto, ¿dónde está? Isidro. Si cuando tú vas a hacer un edificio, tú puedes hacer tus diseños, ok, todos hacemos los diseños, todo, pero necesitamos estudiar la estructura del suelo, cómo está, si es firme. Y si encontramos roca ahí debajo, oh, qué bueno. De acorde a la estructura, a las zapatas, a los pedestales, a la escogencia de los materiales para conformar esas zapatas, esos pedestales, esas columnas, va a ser tu edificación. Es la garantía de la durabilidad, la garantía contra vientos, la garantía contra terremotos, la garantía contra todo movimiento telúrico que ocurra en la tierra. Tiene que tener un refuerzo, un acero escogido y calculado para soportar grandes movimientos, que no se caigan. Por eso usted ve a veces en los terremotos que hemos visto aquí en Colombia y en otros países del mundo, hay edificaciones que se cayeron todas menos una. Todo lo que estaban alrededor se cayeron menos esa. Y a veces podemos ver que las estructuras nuevas se cayeron y las estructuras que tienen muchos, pero muchos años sufrieron un pequeño daño y se puede recuperar, pero toda su estructura no se cayó, no se deterioró, sino que se mantuvo en pie. Podemos ver edificaciones. Ahora que ocurrió el incendio en la Florida, vimos muchas mansiones costosas, lujosas, de 120 millones de dólares, de 60, de 80, de 4 millones de dólares, de 2 millones de dólares, y así sucesivamente, pero hubo unas edificaciones que no se quemaron todas las que estaban alrededor, y las casas, esas mansiones que no tenían seguro terrenal, no se quemaron. El seguro de esas edificaciones era Cristo. Fueron creyentes, eran creyentes de Cristo, eran seguidores de Cristo y no se quemaron porque su fundamento fue Jesucristo. Quemaron esa edificación. Mi hermano Fernando, Ormán, ¿vas a agregar algo? Paso que
¿Qué página, qué número de página estamos viendo en la tarea, Pastor? 18. 18 nada más. Sí, ahí estamos en la 18. Gracias, Pastor. Tomen nota porque Dios está dándoles un rema especial. Amén. Tomen nota. Amén. Ese fundamento, cuando tú tienes el fundamento sólido en ti, puede venir todo. Incendios forestales, pueden venir vientos, huracanes, tempestades, movimientos telúricos. Tú estás fundamentado en la roca que garantiza eso, es Cristo Jesús, el que garantiza el fundamento. Bendito Dios. Las dimensiones y profundidades de esa piedra son incalculables. Va más allá de esta tierra, sobrepasa al tiempo y a la misma vida temporal. Jesús representa como la roca inamovible y más firme que el monte Sión. Y el monte de Sión, el monte de Dios. Apocalipsis 14 nos muestra y dice, y vi en el monte de Sión al Cordero, al Cristo allí en el monte de Sión. Y escuché un estruendo con muchas aguas. Y escuché la voz de Dios como un cántico de arpistas. La voz de Dios como un cántico de arpistas. No estaba en el estruendo, no estaba en las aguas, no estaba en el ruido, sino un cántico especial que no todos pueden aprender, sino aquellos que tienen el sello del Padre, de Abba Padre y de su Hijo Cristo Jesús en la frente. Nosotros tenemos que tener ese sello que somos la edificación fuerte de Cristo Jesús, que somos el templo de Cristo Jesús. Es la principal piedra del ángulo porque no existe otra. Alta e insustituible. En Deuteronomio capítulo 32, verso 31 nos enfoca eso. Tiene espacio suficiente para que todos puedan afirmar sus pies. Nos habla en el Salmo 95:1. Se trata de una piedra poderosa capaz de superar el tiempo y los reinados del mundo. Deuteronomio 2:34 nos afirma fuertemente eso. Mire, desde cuándo viene una palabra profética y de ley que se va a fundamentar y se va a crear un templo que descendió del cielo para establecerse aquí en la tierra en carne. En Deuteronomio lo vemos. Bendito Dios. Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Jesús está en el centro de su iglesia. Apocalipsis 1, verso 13 al 20. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La voz de Jesús como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El fundamento que estuvo desde el principio como Dabar de Dios, que salió de la boca de Dios. Jesús salió de la boca de Dios. Como Dabar, palabra creadora. Significa Dabar. D-A-V-A-R. Dabar. Palabra creadora. No temas, yo soy el primero, el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escribe lo que viste, el fundamento que viste. Oh, tremendo Juan, que vio todo el fundamento realizado, constituido, bendito Dios, en revelación para hablarnos a nosotros y mostrarnos a nosotros. Poderoso, fundamento. A él corresponde el comando y el liderazgo. Al cambiar el liderazgo de Jesús por otro humano, los hombres entran en verdadero caos y no sobreviven, conforme vemos en Apocalipsis 3, 17, 20. Amado, si colocas otro fundamento diferente al de Cristo, se desvías. Como templo de Dios, te desvías. Y eso pasa, bendito Dios. Apocalipsis 3, 17. La iglesia de la Odisea. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza en tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí la iglesia de la Odisea, bendito Dios, estaba en frialdad espiritual. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire todo lo que podemos obtener si no construimos bien el templo de Dios de acuerdo al fundamento de Jesucristo. Si colocamos fundamento de hombre, vamos a ser vomitados de la boca de Dios. Jesucristo, fundamento perpetuo. En el Antiguo Testamento, en sus registros proféticos, nos revela las características del advenimiento de Jesús y de cómo él iba a llegar al Calvario. Desde los primeros profetas hasta Juan el Bautista, todos señalaban a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos registros proféticos tuvieron su fiel cumplimiento después de consumada la obra del Calvario y en la resurrección y ascensión de Cristo. Comisionados por el mismo Señor Jesús, sus apóstoles continuaron la administración de su doctrina a los hombres. La doctrina de los apóstoles no es más que la doctrina de Jesucristo. Y nosotros la resumimos, la doctrina de los apóstoles, y le damos el criterio, son a los apóstoles. ¿Y quién llamó a los apóstoles y quién les enseñó? Jesús. Olvidamos que los apóstoles edificaron toda su doctrina porque Cristo se las enseñó y entró en ellos.
en los templos que ellos pudieron edificar. Los recursos de la edificación, el Espíritu Santo promueve en la tierra la glorificación del Señor Jesús a través de la iglesia. Juan 16:14. El Espíritu lleva a la iglesia a una entrega cada vez más completa a Dios. Romanos 12:1. Los dones del Espíritu capacitan a los cristianos para tener un mayor acercamiento con el Señor. Los dones del Espíritu Santo, la palabra de Dios, debe estar en el centro de la iglesia. El avivamiento experimentado por la iglesia primitiva se dio por el hecho de que sus miembros tenían una fe inamovible en la palabra de Dios. Hechos 9:31. Que no dice Hechos 9:31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Todo templo de Dios debe estar fundamentada por Cristo Jesús, soportada por esa roca inamovible, andando en el temor del Señor. Que lo que está y fue sembrado en Jesús, Isaías 11, los 7 espíritus de Jehová, sembrado en Jesús, también esté en nosotros. Y en especial el temor a Jehová. El espíritu de temor a Jehová esté en nosotros. El temor de su Hijo Jesucristo, Abba Padre, esté en nosotros. Se acrecentaron fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar en la congregación. Hoy en día, en estos últimos tiempos, hay una gran ausencia del Espíritu Santo. Y está entró pues en las iglesias el humanismo. Dale porque me está dando un poco de fuerza. Me duele mucho la prepotencia, el orgullo del humano. El mostrarme yo y no mostrar el Espíritu Santo, no mostrar a Jesucristo. Tremendo. ¿Qué dice en Apocalipsis ahí 3, 16, 17? Esas iglesias se ponen tibias porque hay una ausencia del Espíritu Santo. Viene algo fuerte, porque primero empieza por casa, la casa de Dios. Viene algo fuerte. Dios revelaba que va a ser un estremecimiento de su árbol, bendito Dios. Y así como se dejaron algunas ramas de ese olivo y fueron injertadas unas de olivo silvestre, otra vez viene un remesón y se van a dejar muchas ramas de iglesias que dicen ser de Cristo y no lo son. Así como el mensaje de las 7 iglesias, lo que se encontraba en el mensaje a las iglesias esas representativas en Apocalipsis. Eso lo estamos viviendo. Estamos viendo eso. Muy fuerte lo que estamos viendo. Viene un remesón grande porque Dios va a hacer juicio primeramente en su casa, porque el juicio empieza por casa. Por eso debemos mirar cómo estamos construyendo el templo de Jesucristo nosotros hoy día y cómo lo llevamos
en construcción día con día, cómo tenemos que hacerlo de acuerdo a sus preceptos, sus estatutos, con el fundamento perfecto, sólido, como roca inamovible que es Cristo Jesús. Bendito Dios, vamos a entrar en el foro en esta mañana especial, bendito Dios, vamos a ver. Foro. Dios le bendiga. ¿Qué hemos aprendido hoy? Vamos a mirar. Mis amadas, mis amados. Buenos días, pastor. Adelante, hermana Rina. Amén. ¿Cuál es su foro en esta mañana? Bueno, entré un poquito tarde porque como no tengo teléfono, tengo un problema en la red del teléfono que no me lee la SIM card, tuve que esperar que me compartiera. Entonces pude alcanzar desde donde dice que es importante recordar de dónde vinimos, que Cristo es la palabra que el apóstol nos enseña a diario, el fundamento que Jesucristo les enseña a ellos, para nosotros. La iglesia, aparte de ser un organismo, aparte de ser una comunidad, es un organismo y su edificación es como ese fundamento en Jesucristo, Dios Padre, Hijo, y está habitado por Hijo y Espíritu Santo. Aunque seamos muchos templos de cada uno de nosotros, aunque seamos varios templos, o sea, aunque nosotros seamos muchos templos, cada uno de nosotros hay un ADN especial en cada uno de nosotros, que somos el templo del Espíritu, de acuerdo al nivel de uso que nosotros tengamos de la fe, de la obediencia, de la sanidad. Así va a ser el templo de nosotros, aunque todos somos el templo de Dios. Jesús garantiza que seamos el templo de Dios con la palabra, con el ayuno, con la oración, con la obediencia y con todos los frutos del Espíritu Santo. Otra cosa puede ser que fue cuando llegamos a construir nuestro templo, somos levantados. Lo primero que se levanta es la familia, porque en parte eso lo estoy viviendo yo, que es difícil levantar el templo cuando uno comienza. El llamado, muchos se van y allí empieza entonces el sufrimiento, es decir, cuando ya viene una familia cristiana, los hijos se van, y ahí es donde empieza el sufrimiento de los padres al ver de que ellos no quieren seguir el mismo camino que ellos mismos están recorriendo. Por lo menos Jesús rompió todos esos obstáculos durante 3 años y algo más. Siempre va a haber alguien que quiera que uno se revele antes de tiempo para vernos caer. El paso inicial para la edificación, para iniciar, perdón, me equivoqué. Y la muerte y la resurrección de Jesucristo fue profética, entre otros puntos que usted habló. Cristo fue el precio para construir el templo que cada uno de nosotros construimos. También habló cómo debemos edificar el templo, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, entre otras cosas, vamos a darle espacio a otro hermano que diga algo, colabore o comente algo. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bien, qué bien. Y eso entró tardecito, imagínate, ¿qué tal? Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Adelante, ¿quién más sigue con su foro? Amén. Bueno, como decía nuestra hermana Rina, pastor, bueno, que somos el fundamento de Cristo, que no lo coloca el hombre alguno, sino es Cristo. A veces decimos, no, esto yo lo sé porque me lo enseñó mi pastor, mi mentor. No, el fundamento, la sabiduría la da el Señor. Dios es la roca, Dios es la roca
el templo físico y espiritual somos nosotros. Ahorita nosotros somos el templo del Señor, el cual está edificado, dice, usted estaba diciendo que está edificada, fue edificada por el Hijo, por el Señor Jesucristo, pero el cual habita el Espíritu Santo. Y ese templo espiritual nosotros lo edificamos a través de la búsqueda, del ayuno, de la oración, de la vigilia, y que el Señor es la garantía de que nuestro cuerpo sea ese templo y que tenemos que saberlo edificar. Y es muy cierto, cada vez que nosotros queremos edificar el templo del Señor y que los frutos del Espíritu Santo puedan habitar en nosotros, se nos van a levantar familias, vecinos, amigos, para nosotros, para que esa edificación se derrumbe. Pero cuando nosotros empezamos a edificar en la roca, en el cimiento, que es Cristo Jesús, aunque vengan esas tormentas, esos conflictos, no va a poder derrumbarnos, así como estaba comentando usted, como le pasó a los de Florida, que vino fuego, pero había un remanente fiel que tenía su cimiento, que estaba edificado sobre su roca, que era Cristo Jesús, los cuales lo libró de ese fuego. Dice su palabra que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, peleando por cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que seguir perseverando y edificando el templo del Señor, a pesar de todo lo que obstáculos que pueda venir a nuestras vidas. Porque la meta del Señor fue fortalecer, destruir y derribar todo obstáculo que se había de poner en el camino. Eso fue la meta del Señor. Hasta que Él cumplió, y como decía usted, nadie lo vio entrar en el vientre de su madre, en el vientre de María, nadie lo vio descender al cielo. Nadie lo vio como Él entraba y nadie lo vio como Él, sino que Él se da a conocer. El Señor se da a conocer a aquellos a que le buscan, en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios, amén, amén, amén. ¿Quién más hace el foro? Es bueno participar. Estamos pendientes de quién hace los foros. Pastor, Sí, adelante. todo templo de Dios, o sea, algo muy importante que usted dijo que hay que recalcar, bueno, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y también salió de la boca de Dios. Si colocamos fundamentos del hombre, seremos vomitados por la boca de Dios. Eso es otro punto también. Donde la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Dios. También dice que todo templo de Dios debe ser fundamento por el Espíritu Santo. Que hoy en día hay mucha ausencia del Espíritu Santo. Muchas ramas de la iglesia dicen ser de Cristo y no son. Viene un remesón grande donde el juicio viene de la casa. Debemos ver bien cómo edificamos nuestro templo para que podamos tener un templo bien construido, lleno con ¿cómo es? Con todo el fundamento de Cristo, que no se derrumbe, que no se caiga. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Quién más? Vamos a ver. Anamar. Marián. Buen día, pastor. Amén, adelante. ¿Cuál es tu foro, Marián? Bueno, lo que acá logré comprender, pues, de que Cristo es el que coloca el fundamento. Jesús, a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, pues, que no solamente tenemos que colocar nuestra mirada en ellos o aferrarnos a personas, que tenemos que comprender que Cristo es nuestro fundamento a través de ellos, porque cada palabra que sale de ellos es a través de su espíritu. Entonces, también habla de la iglesia que aparte de ser un organismo, una organización, es un organismo espiritual, que es fundamentada en la roca. ¿Y quién es la roca? Dios Padre. Y también dice, pues, de que la iglesia tiene que estar edificada primeramente por Jesús. Y Él tiene que habitar en nosotros por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Para nosotros mantener esa hábitat en que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, tenemos que ir
caminando acorde a sus estatutos, acorde a sus mandamientos. ¿Cómo? Primeramente, teniendo los espíritus los frutos del Espíritu Santo morando en nosotros, que es el amor, la templanza, la benignidad, todos esos frutos en nosotros, y siendo obedientes, buscando siempre la santidad, la obediencia, la oración, la palabra, el ayuno, alimentarnos espiritualmente día a día para que Él more en nosotros, que eso no se pierda, mantener siempre esa conexión y esa intimidad con el Señor para que el Espíritu Santo de Dios more en cada uno de nosotros, siempre estar al pendiente de que esa intimidad no se vaya, no se enfríe, no haya un enfriamiento espiritual. ¿Por qué? Porque cuando esas cosas suceden, entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos unos tibios delante del Señor. Y eso es lo que dice la palabra, de que o somos fríos o somos calientes, porque si somos tibios seremos vomitados de la boca de Dios. Y es lo que no queremos. Siempre tenemos que estar al pendiente de que tenemos que caminar en obediencia, en santidad, y que el Señor mismo nos va a fortalecer para poder nosotros romper y derribar esos obstáculos, porque muchos se nos levantarán. Es difícil, sí es difícil, pero agarrados de la mano de Dios, todo es posible. Amén. Bueno, eso es. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Uno más para terminar. Buenos días, Dios les bendiga grandemente. Puedo acotar que primeramente es Cristo. Todo se basa en Él, porque Él fue el modelo, porque de un principio, desde su nacimiento y su ministerio, Él nos enseñó el modelo de ser cristiano, porque Él vino a enseñarnos y a dejarnos un ministerio, porque cuando Él descendió nuevamente al cielo, Él nos dejó los dones y nos dijo que a los apóstoles, a los que Él preparó como iglesia, los fundadores, los apóstoles, que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y por medio de ellos nos enseñó muchas cosas, a que nosotros como cristianos debemos buscar de sentir siempre la presencia del Espíritu Santo, de ser imitadores de Él, porque no hacemos nada con ser iglesia, con hablar y nuestro corazón mana otra cosa. Entonces Él nos enseñó una guía práctica que es la Biblia y que nos enseña, como han dicho todos los hermanos, cómo tener la presencia del Espíritu Santo en el día a día de nosotros, que nosotros debemos ser ejemplo, que nosotros debemos comenzar desde la casa, desde ser luz en la casa, para después luego testificar en la iglesia y todo, así como Jesucristo un día dijo y profetizó que no lo entendieron los conocedores de la palabra, cuando Él dijo lo del templo, que en 3 días, pero Él hablaba de su cuerpo. Entonces nosotros tenemos que ser templo siempre, porque para que el Espíritu Santo esté con nosotros tenemos que buscar primeramente la obediencia por los medios de los mandamientos y por medio de la intimidad que tengamos con Dios, porque el día a día es el que nos enseña, nos fortalece, nos da fruto. Claro, eso no es de un día para otro. Los apóstoles no fueron santos en su inicio, pero a lo largo de la lectura, yo voy a hablar por mí, son
ellos son de diferentes caracteres, y de pronto a uno que otro se identifica con alguno de ellos, pero ellos lucharon, fortalecieron y bueno, ellos fueron los que comenzaron con este ministerio, y el Señor nos da tanta dicha de escogernos a nosotros, porque nosotros no los escogimos, y siempre va a haber dificultades, siempre va a haber pero mientras nosotros estemos en intimidad con el Señor, nunca vamos a ver las cosas difíciles, aunque se vean las tormentosos, pero siempre ahí. Pero ¿cómo ganamos eso? Meditando en la palabra, buscándolo en cánticos, cantándole y ayunando y ser vigilantes. Y todo, bueno, y todo va a fluir, y ni siquiera no te vas a dar cuenta tú, sino tu entorno. Y bueno, eso es lo que quería aportar de todo este conversatorio. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios. Pastor Raúl, ¿tiene alguna sugerencia, alguna anotación para la clase, los alumnos, alguna información? Pastor Raúl. Buenos días, Dios les bendiga, amados. Maravilloso, Pastor Jorge. Estos alumnos están conectados con la clase, y ya de eso se trata, mis queridos hermanos. Que nuestro pastor y maestro Jorge Colón sea el medio para transmitir la instrucción, pero ustedes sean el receptor para compartir de lo aprendido. Ahí es donde se puede dar cuenta que vale la pena seguir adelante con estos hermanos. Y pido oración al Señor. El hermano Isidro está en clase. Hermano Isidro, quiero hacer una pregunta, confírmeme. ¿Tuvo una pérdida en la familia? ¿Murió algún familiar suyo? ¿Hermano Isidro? ¿Hermano Isidro? ¿Está el hermano Isidro o ya salió? ¿Está allí? Sí, está allí, sí. ¿Hermano Isidro, hubo algún fallecido entre sus familiares? ¿Aló? Parece que hay mala la conexión. Parece que, bueno, de todas maneras que quería confirmar, y estaremos orando de todas maneras. ¿Qué dice ahí? Sí. Buenos días, pastor. Quería decirles que sí, el pastor Isidro le falleció un hermano, el día de ayer. Vamos a orar por nuestro hermano Isidro y por toda la familia de nuestro hermano Isidro, para que el Señor y el Espíritu Santo de Dios pueda consolar, y que a través de este momento de duelo, de pérdida en la familia, pues el Señor pueda también dar consuelo y poder hablarle a los corazones de que igual los que morimos en Cristo, morimos en esperanza, y reflejar el amor de Dios en esta familia también a través de nuestras oraciones. Hay una hermana que no pudo entrar, que también está en unas diligencias médicas en Bogotá, es la hermana Elvis, y vamos a orar para que el Señor también le entregue la victoria a través de esos exámenes, que el Espíritu de Dios, el poder de las llagas de Cristo, sea sanando, glorificando y desapareciendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Mi querido pastor Jorge, puede ayudarnos en la oración con nuestro hermano Isidro para la familia, y yo estaré orando por la sanidad de nuestra hermana. Amén, amén. Padre Santo, Padre amado, te presentamos la familia Ibarra, Señor, bendito Dios, y a nuestro hermano Isidro Ibarra, pastor, que Dios lo
los proteja, los guarde, los llene de paz, que lo llene de su Santo Espíritu, Señor bendito Dios. Mateo nos habla: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bendito Dios. Y el Consolador está en sus corazones, que les dé fortaleza, que los consuele, que ellos puedan sentir la certeza de que su hermano está en la presencia de Dios, que está allí, que aún de pronto en último momento tuvo ese arrepentimiento genuino y verdadero y está en su presencia. Así lo creemos que sucedió en el nombre de Jesús. Que sea el Señor fortaleciendo cada corazón de la familia Ibarra, bendito Dios, de la familia Andrioli, en el nombre de Jesús, fortaleciéndolos a ellos, uniéndolos, que este sea la excusa perfecta para que ellos busquen más tu rostro, Jesús, busquen más de tu presencia en unidad, como familia, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios. Amén. Amén y amén. Amén. Señor y Dios, Padre de toda misericordia, de toda bondad, de todo amor, que entregaste y enviaste a Jesús, tu Hijo amado, el Verbo encarnado, el Dios, aleluya, el cual se preparó salvarnos y sanarnos, enviando a su Hijo para morir en la cruz. Y creemos firmemente en lo que la Escritura enseña en Isaías 53, verso 5. Dice: ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por cuyas heridas fuimos nosotros curados. Padre, gracias por esa palabra, por esa bendición, esa promesa. Gracias por esa sanidad que Cristo ya llevó en la cruz del Calvario, en su cuerpo, Señor. Y a través de esa palabra, rema, de esa palabra que está vigente, que todo aquel que cree en esa palabra, Señor, ciertamente no será avergonzado. Gracias, Padre, por esa sanidad. Sí, Señor, gracias, porque una cosa es lo que el cuerpo dice y otra cosa es lo que Cristo ya llevó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Somos un cuerpo débil, pero a través del poder sanador de las llagas de Jesucristo declaramos sanidad en la vida y en el cuerpo de nuestra hermana. Espíritu de Dios, fortalécele, dale fe, aumenta la fe, como dice la palabra, que los discípulos piden: Señor, aumentanos la fe. Y la declaración de Cristo es: si tuviere fe. Gracias, porque ella ha creído, ella tiene la convicción en su corazón y la certeza de que tú eres su sanador. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús, que esos exámenes, Señor, sean la verificación del milagro, que sean la evidencia de la intervención divina y sobrenatural en su cuerpo. En el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, desde este lugar con mis hermanos unidos en fe, en un mismo espíritu, en una misma confianza en el Dios Todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, y que enviamos una palabra como aquel hombre centurión romano, el cual dijo: solamente envía la palabra y mi siervo sanará. Enviamos palabra de sanidad, enviamos palabra de liberación, de bendición sobre la vida y el cuerpo de nuestra hermana. Guárdala en todo este viaje y que retorne en victoria gozosa, alegre, de la confirmación del milagro, de la sanidad que ya tú llevaste, y que en el corazón de tu hija, Señor, se activa la fe, el don de fe para creer y declarar esta sanidad, que hoy nosotros también creemos en un mismo espíritu y en una misma confianza del Dios Todopoderoso. Gracias, Padre. Bendecimos a cada hermano en esta mañana, bendecimos a cada familia representada en ellos. Oramos para que tú suplas todas las cosas conforme a tus riquezas en gloria. Los negocios de nuestros hermanos, los que tienen negocios, los que trabajan con sus manos, pues la Biblia dice, escrito está, que tú bendecirás el trabajo de nuestras manos, que tú traerás bendición a nuestras alacenas, a nuestra artesana de amasar, a todo lo que nos has entregado. Cada familia aquí representada, Señor,
es bendecida en esta mañana. Este es el día que hizo el Señor. Gracias, Padre mío, por la Escuela Teológica La Biblia Abierta y todos los que han creído en este proyecto. Por eso te alabo, te bendigo, te doy gloria y honra, Señor, porque todo lo que recibimos viene de lo alto, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de ti. Bendice especialmente, Dios mío, la vida de nuestros profesores, de nuestros maestros. Gracias por también atender al llamado de trabajar en este proyecto. Súpleles también cada necesidad y desarrolla en ellos, Señor, la sabiduría, la sapiencia, la revelación de la palabra en cada enseñanza. Todo te lo pedimos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, bendiciones a todos. Amén. Lo que el Señor sembró en nuestros corazones, eso esparcimos para Amén. todos. Bye, bye. Chao.